tal? ¿Cómo están? Estamos con Ignacio Quepons, ahorita nos va a comentar un poco de él y vamos a hablar sobre el tema de las emociones. Ignacio. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Yo soy Ignacio Quepons, tengo un doctorado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. También estudié algún posgrado en la Universidad de Colonia, en Alemania, y hasta hace poco daba clases en la Universidad de Seattle, en Estados Unidos, y ahora estoy como parte de la planta docente de la Universidad de La Salle, aquí en México. Y bueno, pues no sé qué vamos a preguntar, de qué vamos a hablar. Bueno, de un tema que has trabajado en parte con tu metodología fenomenológica, que es el de las emociones. Y justamente lo primero es, ¿qué son las emociones? Pues es una pregunta muy difícil de responder de una manera directa, sí, ¿qué son las emociones? Pero bueno, a lo mejor puedo acercarme a la posible respuesta o articulación de respuesta, pues platicando un poco acerca de por qué empecé a trabajar esa cuestión. Bueno, las emociones es una dimensión de la realidad humana que involucra pues una gama de vivencias, de experiencias muy compleja, que incluye desde afectaciones sensibles como el placer y el dolor hasta sentimientos como la tristeza, o la ira incluso, y bueno, emociones. Normalmente los filósofos o los psicólogos hacen una distinción que no siempre se respeta tanto entre emociones y sentimientos. Las emociones involucran más la actividad del yo, por así decir, es decir, tiene uno más, ¿cómo se dice? Tiene uno más poder o control sobre la emoción, con esto claro, con alguna reserva, ¿no? En el sentido de que más bien tengo, una emoción sería el amor, por ejemplo, ¿no? Entonces el amor tiene una participación del yo siento amor, y el amor está dirigido hacia un objeto, hacia una persona, por ejemplo. Y bueno, los sentimientos, el objeto del sentimiento no siempre está tan claro, y normalmente están más involucrados o involucran afectaciones sensibles, como placer o ciertas suscitaciones en el cuerpo. Bueno, insisto, esta diferenciación o esta distinción no es como tan estricta, porque en cierto sentido, todas las emociones involucran sentimientos, siguiendo esta distinción, y los sentimientos a su vez involucran cierto temple, cierta temperatura afectiva a nivel corporal, y eso es también lo que las hace a los sentimientos una dimensión muy interesante de la realidad humana. Bueno, en la filosofía, de alguna manera, a partir de los años 60 se empieza a retomar un interés por el tema de los sentimientos. Algunos filósofos habían declarado que la filosofía se olvidó durante mucho tiempo de los sentimientos, de la vida afectiva, para concentrarse en la dimensión racional o de las cuestiones de los sentimientos. Esto naturalmente no es cierto. Es decir, de hecho, parte de las investigaciones sobre emociones que surgen en este periodo contemporáneo tienen que ver con la actualización de cierta manera de contar la historia de la filosofía, donde pues justo tenemos, por hablar, por ejemplo, de la modernidad, que René Descartes, el padre de la modernidad, tiene un tratado sobre emociones, el famoso Tratado de las Pasiones del Alma. El Baruch de Spinoza, otro filósofo moderno, clásico, tenemos un tratamiento nodal de la cuestión de las emociones, y yo diría incluso que es posible contar la historia de la filosofía tomando como hilo conductor el tema de las pasiones o las emociones. No es algo que esté, digamos, desvinculado con la cuestión del sentimiento, de la filosofía en modo alguno. Y bueno, pues sí, ¿qué más decir? Las emociones son una dimensión de la realidad humana que tiene cierto carácter cognitivo. Esto es lo que las hace interesantes, es decir, se refieren a objetos de la experiencia, y al mismo tiempo, o al menos esto es algo que a mí me interesa mucho de las emociones, individualizan a la persona que siente las emociones. A diferencia de otro tipo de actividades cognitivas de la psique humana, por así decir,
las emociones involucran de manera individual al sujeto que la siente, al punto de decir, por ejemplo, que aunque podemos tener una comprensión genérica acerca de lo que es el amor es algo que cada sujeto o cada persona siente de una manera individual y la compromete en su persona de una manera completa y concreta, y reclama además ese sentimiento como la expresión de algo muy íntimo y muy personal. En esa medida el sentimiento individualiza a la persona, es una dimensión de la realidad humana que se refiere al digamos, como al momento de concreción que hace además a cada persona diferente. Pero, y al mismo tiempo, esto es lo que las hace interesantes también, son la oportunidad muchas veces de trascender lo que creemos que somos de manera individual hacia la pluralidad, por ejemplo, de la diversidad de culturas, hacia el acercamiento hacia el acercamiento a otras personas, a otras culturas, a otros pensamientos políticos, por ejemplo, una forma de acercamiento a personas que pertenecen a grupos incluso políticamente antagónicos, es reconocer que tenemos justo una dimensión común en el amor, o una dimensión común en la tristeza, en la ira. Es decir, las emociones es algo que nos hace muy humanos, de una forma que trasciende a la representación genérica de hablar, por ejemplo, del humano como animal racional, y al mismo tiempo nos hace humanos de una manera que permite un acceso a cierto sentido de comunión, pero siempre desde una experiencia de nosotros mismos en un grado de concreción que no, digamos, que es irreductible a la mera, digamos, articulación conceptual de lo que es un ser humano. Siempre la realidad humana es mucho más compleja, y las emociones pues es justo parte de esa complejidad de los seres humanos. ¿Para qué nos sirven las emociones? Digo, ya lo has anunciado, ¿no? Pero claro, ¿para qué nos sirven? No estoy seguro de entender del todo el sentido de la pregunta. ¿Para qué sirven las emociones? Claro, que hay filósofos y científicos que creen que, por ejemplo, que las emociones tienen un sentido evolutivo, y en esa medida la manera, se tendría que plantear la pregunta acerca de las emociones en términos de para qué les sirve en términos evolutivos a los seres humanos tener emociones. Bueno, incluso en este contexto, que no estoy muy cerca de él, yo prefiero seguir una tradición más humanista, incluso en este contexto, pues las emociones son una forma de evaluar el entorno que nos permite, pues, digamos como elegir, hacer una evaluación selectiva de los vínculos, por ejemplo, en términos evolutivos de reproducción, o los vínculos, los espacios de resguardo de nuestro cuerpo, y al mismo tiempo nos protegen, es decir, son la forma en la que podemos anticipar el peligro. Es decir, evolutivamente tenemos emociones y esto pues, naturalmente lo compartimos con los animales, porque tenemos necesidad de hacer una evaluación anticipativa, por así decir, del entorno que nos rodea, y una evaluación de las relaciones que queremos mantener con nuestros congéneres y con otros grupos, otras incluso especies. Ahora, en otro contexto, digamos, más humanista, las emociones, y esta es como la perspectiva en la que aborda la cuestión la fenomenología, no son solamente afectaciones, digamos, psicofísicas que pueden ser evaluadas desde una perspectiva empírica, que claro que tiene su lugar este tipo de investigaciones, sino que se puede asumir las emociones como una experiencia de sentido. Es decir, a través de las emociones, no solo, digamos, a través de las emociones expresamos algo de lo que somos como una realidad que requiere, como parte de su relación con el entorno, darle sentido a las cosas y darle sentido a su vida. Entonces, la forma en la cual accedemos a cierta esfera evaluativa del sentido
que es, en otros términos, digamos, más técnicos, la esfera axiológica, la esfera del valor, la esfera de determinar las cosas que nos importan, es precisamente a través de las emociones. Entonces, por ejemplo, las emociones, un sujeto que fuera incapaz de tener emociones, sería incapaz de hacer, vamos, cualquier tipo de evaluación. Es decir, las emociones son el origen de nuestra capacidad de hacer enunciados de carácter normativo, por ejemplo. Es decir, cualquier tipo de evaluación, decir que me gusta o no me gusta el café, ya involucra cierto nivel de evaluación que está vinculado con las emociones. Entonces, desde estos niveles hasta niveles más complejos que involucran la organización política, el origen de las leyes, la constitución de un Estado de derecho, yo diría que las emociones están implicadas ahí porque el origen de la actividad pues normativa y evaluativa tiene que ver con nuestra capacidad de sentir emociones. Claro. En este sentido, también me gustaría preguntarte en qué se diferencian de esto que llamamos los sentimientos. Uh-huh. Bueno, las emociones, pues hay algunos que no las distinguen, de alguna forma normalmente se asocia el concepto de sentimientos a la distinción clásica de las pasiones. Los sentimientos de alguna manera se padecen y las emociones, como mencioné al inicio de la entrevista, involucran una participación más activa, un compromiso personal. Entonces, por ejemplo, el odio es una emoción, yo diría. Después decir, es complejo porque hay un nivel donde hay cierto padecimiento, pero el odio implica una toma de posición. Y en esa medida yo diría que se puede hablar de emociones. Es decir, si me pidieras que tratara de hacer un poco la fenomenología de las emociones para distinguirlas de los sentimientos, tendría que decir que las emociones son pues disposiciones afectivas que involucran una toma de posición. Es decir, tomo activamente partido en una evaluación, no solamente permito que me afecte, sino que además me comprometo con esa posición, me comprometo con esa toma de postura. Cuando odio a alguien, creo tener razones para odiarlo, no nada más me surge el odio, y sostengo ese sentimiento a lo largo del tiempo, y además reconozco en ese sentimiento de odiar a alguien algo que dice algo de mí, es decir, un elemento que dice algo de mí, igual cuando amo a alguien. Entonces, otros sentimientos, otras pasiones son un poco más complejas, involucran afectaciones corporales y no permiten, no se puede hablar de un compromiso en los mismos términos, como sentirse triste. Uno a veces se puede sentir triste por algo que pasó, pero a veces nos ocurre que nos aborda cierta tristeza que no podemos relacionar con nada en específico, y más bien sentimos que nos aborda la tristeza, es decir, no nos comprometemos con ella, sino que ocurre. El dolor, que esa tampoco es una emoción, pues bien diríamos el sufrimiento. El sufrimiento es un sentimiento que involucra dolor, involucra un padecimiento, y que la participación del yo se vuelve menos presente, es decir, menos activa, simplemente lo padece. Y entre las mismas emociones, algo que hace del tema muy interesante y al mismo tiempo muy complejo, es que cualquier emoción, yo diría que involucra sentimientos y afectos, sensaciones más afectivas, corporales, de modo que incluso cuando pueda distinguir entre una tristeza y un odio, el odio implica de alguna manera cierto temple de tristeza, cierta afectación negativa por la cual me siento mal, me hicieron sentir mal, me siento humillado, es una especie de tristeza. Tomo partido por aquellos que me humillaron, siento odio por ellos. De igual manera, alguien que me produce alguna alegría, en consecuencia con esa alegría siento aprecio y eventualmente siento amor, y entonces siento además la satisfacción corporal de estar con la persona que me hace sentir bien. Entonces todos los sentimientos están involucrados unos con otros y con las emociones, de modo que pues sí. Claro. Sí, de modo que hablar de emociones
es en realidad hablar como de un complejo de vivencias, de experiencias, en las que no siempre es como tan fácil hacer como distinciones o ubicar, digamos, bueno, muchos filósofos lo intentaron, Spinoza es un caso muy claro, pero la misma exposición de Baruch de Spinoza es bastante compleja porque se relacionan, que eso es parte de su proyecto, cómo se relacionan unas emociones con otras y cómo tiene una configuración lógica las emociones, y también cómo para Spinoza, por ejemplo, era muy importante aprender a distinguir las emociones como una, y lo que él llamaba las pasiones tristes, como una opción para una eventual superación o confrontación de las emociones. De igual manera, y esto también, digamos, viene con la temática de las emociones, es decir, por qué estudiamos las emociones, y sobre todo por qué estudiamos las emociones en el contexto de filosofía. La historia de las emociones en la filosofía, digamos que se remonta a un momento en el que todavía no existía la diferencia, las disciplinas empíricas que conocemos ahora, en particular la psicología. Entonces, el estudio de las emociones, por poner un caso, en el contexto de Aristóteles, resulta que las emociones no son el asunto central del tratado de psicología, es decir, el tratado del alma, sino que aparecen en la retórica, fundamentalmente. Es decir, hay una apreciación práctica de las emociones que tienen que ver con el lugar y con las circunstancias para Aristóteles, y que era necesario estudiar en el contexto concreto de persuadir a alguien. Entonces había que conocer los temples, las emociones, para entrar a un contexto de persuasión. En la filosofía estoica, todo el tema de las emociones tiene una orientación ética, es decir, no se estudia las emociones porque uno quiere hacer una aclaración meramente teórica de las emociones, una distinción, una categorización, taxonomía de las emociones. No, el tema de las emociones tenía que ver con la constitución del carácter. Ellos estudiaban las emociones porque querían aprender a ser personas templadas. De hecho, la dimensión más importante de estos pensamientos de la filosofía estoica, por ejemplo, las grandes tradiciones de la filosofía helenística, tenía que ver con adquirir o acercarse a un estado de templanza, un estado de imperturbabilidad que involucraba precisamente una reflexión acerca de la naturaleza de las emociones. Y esta tradición acompaña, digamos, atraviesa el cristianismo y llega a la modernidad, donde ya hay un esfuerzo de tematizar las emociones, pero por ejemplo en el caso de Spinoza no está desvinculado de la cuestión moral. La discusión filosófica contemporánea acerca de emociones sí tiene algunos énfasis, digamos, más teóricos. Pues claro que hay psicólogos, hay otras personas involucradas en esto, pero yo diría que algunos de los filósofos más importantes que trabajan emociones, como Martha Nussbaum, rescatan precisamente no solo la necesidad de hacer una aclaración. Ella tiene una doctrina cognitivo-evaluativa de las emociones, muy cerca de la fenomenología, aunque ella pertenece a otra tradición, pero para ella el estudio de las emociones tiene que ver con hacer intervenciones filosóficas en el ámbito de la política y la ética. De tal manera que, el estudio de las emociones en filosofía tiene que ver con descubrir las emociones como un espectro de constitución del sentido, es decir, queremos saber cómo se constituye, cómo se forma el mundo en torno como una unidad de significatividad, de significados. También queremos estudiar las emociones en su relación con la ética, queremos estudiar las emociones en su relación con la política, queremos aprender la intervención de las emociones en los vínculos interpersonales. Entonces, ese es un poco el contexto en el que se estudia emociones en filosofía, en diálogo naturalmente con las ciencias cognitivas, con la psiquiatría, sobre todo con la neurología eventualmente también. Hay algún diálogo interesante. Yo no he entrado en esos detalles por una cuestión de competencia. La vida es corta, pero también trato de acercarme, de estar al pendiente de lo que ellos hacen y ver cuáles son los aspectos de sus desarrollos que impactan los temas que me interesan a mí, digamos, como he dicho, de un orden más práctico. De alguna forma la ubicación del tema de las emociones en filosofía yo creo que tendría más que ver con la filosofía práctica,
aunque naturalmente algunos filósofos de la mente consideran relevante justo, por ejemplo, estudiar el carácter cognitivo de las emociones, en qué medida la emoción involucra cierta referencia hacia la conformación de un objeto, o en qué medida, por ejemplo, las emociones forman parte de nuestra manera de construir conceptos, de entender o desarrollar una teoría. Bueno, eso también forma parte de las investigaciones de la filosofía de las emociones, naturalmente. Claro, me surge una última pregunta, sí, que tal vez, pues no sé hasta qué punto sea válida plantearla, pero ahí te va. Podríamos señalar, podríamos preguntar si hay alguna emoción que sea, o un conjunto de emociones que sean las más significativas para el ser humano. Pues yo no lo sé. Es decir, es muy compleja la pregunta, es difícil, no lo sé, pero a ver, las más significativas. Bueno, justo hay una tendencia que a mí me interesa mucho. Bueno, está abierta por otros filósofos, naturalmente no necesariamente por él, pero hay un profesor de la Universidad de Illinois, del sur de Illinois, en Carbondale, Anthony Steinbock. Él ha sugerido la posibilidad de hacer un estudio fenomenológico de lo que él llama las emociones morales. Entonces él explícitamente escoge cierto tipo de emociones, cierto tipo de emociones. Le interesa, por ejemplo, estudiar la culpa, le interesa estudiar el tema de la vulnerabilidad, le interesan, pues sí, justo ciertas emociones en las que se constituye cierta, ¿cómo se dice?, el sentido de la propia vida y de las relaciones con los demás. Entonces, ¿cuáles son aquellas emociones que descubren lo que él llama la persona humana? ¿En cuáles emociones se revela algo acerca de las personas humanas en sus vínculos interpersonales? Entonces, si me preguntas cuáles emociones serían como las más importantes para los seres humanos, en este contexto yo diría que son aquellas emociones en las que se revelan lo que somos como personas humanas. Esas serían las emociones más importantes. A mí me interesan en este momento las emociones. Bueno, son dos órdenes de problemas que me interesan en este contexto. Me interesa mucho el rencor. La vivencia del rencor es una vivencia muy interesante. Estoy empezando esta investigación en diálogo con un filósofo español que creo que es muy importante. Tiene un estudio muy interesante sobre el perdón. Él ahora trabaja emociones. El texto sobre el perdón no es precisamente sobre emociones. Se llama Mariano Crespo. Y esta investigación sobre el rencor la estoy haciendo un poco como de espejo, como diálogo con su propuesta, porque él justo sostiene que el perdón es una experiencia de reconocimiento de la persona humana como algo más que sus acciones. El perdón viene de haber recibido un daño objetivo. Él utiliza esta expresión, el reconocer que hubo un mal objetivo realizado contra mi persona y como resultado de un acto intencional por parte de otra. Y entonces yo lo perdono cuando, bueno, en el reconocimiento de este mal objetivo en mi persona, este daño, esta vulneración de mi dignidad, reconozco que él puede ser más que lo que me hizo. Bueno, esta es como la teoría de Crespo. A mí me interesa me interesa la relación entre pues lo contrario del perdón, que es el rencor, y cuáles serían como las relaciones afectivas que intervienen en la formación, por ejemplo, de la identidad personal en torno al rencor. Entonces el rencoroso tiene la misma circunstancia. Él cree que hubo un daño, un mal objetivo realizado contra su persona. Hay una serie de afectos involucrados: tristeza, resentimiento, odio. Y lo interesante, que es como que entra como en paralelo con la cuestión del perdón, es que ambas experiencias, el perdón y el rencor, involucran la temporalidad, involucran una cierta relación con el tiempo, que es una relación con el tiempo fundada en una trama afectiva, una trama emocional. Entonces el tiempo, por ejemplo, del que necesita perdonar es un tiempo de hacer una valoración que yo creo que involucra ciertos afectos. Yo estoy de acuerdo con Crespo en este punto. No se trata de olvidar lo que le hicieron, pero sí se trata también de asimilarlo
para poder darse esta oportunidad de darle la oportunidad a alguien más a que revele lo que es como persona más allá de lo que hizo. Eso requiere de una distancia, requiere de un tiempo, el tiempo del perdón, que es un tiempo que no se mide, es un tiempo que no se puede determinar inmediatamente, es un tiempo que simplemente pues, toma su tiempo. De igual manera, el rencor, su núcleo es una, ¿cómo se dice? Pues una relación temporal, es decir, el sujeto vive su presente en relación con el daño que le hicieron. Entonces, por ejemplo, ya haciendo un poco la fenomenología del rencor, hay una tristeza y un resentimiento que apuntan hacia lo que le ocurrió, lo que le hicieron en el pasado, pero él lo mantiene vigente en el presente y todas sus relaciones de sentido, todas las acciones que hace, la configuración de su propia identidad, quién es, está en función del rencor que tiene, es decir, de la restitución de lo que creía que le hicieron. Un poco, solo lo voy a mencionar porque no soy crítico de arte ni de cine, pero un poco en ese sentido creo que va la película esta de González Iñárritu, no sé si la viste. La película esta se llama, ¿cómo se llama la película? Bueno, en español la tradujeron como El Renacido. Ah, claro. Sí, claro. Exactamente. Bueno, pues justo toda la trama de la película tiene que ver en torno a algo que le hicieron al protagonista, le hacen algo horrible, y entonces la constitución de su propia identidad y de toda la trama de circunstancias que lo acompañan y que constituye a su vez la trama de la película es vengarse. Sí, y bueno, ocurre que cuando se venga finalmente el fulano no sabe qué hacer con él mismo, ¿no? Porque todo su mundo, todo lo que lo mantenía vivo es su deseo de vengarse. Es decir, es su rencor el que le constituye su propia identidad. Y es interesante. Entonces, ¿qué ocurre? Las preguntas que me surgen aquí a nivel de la constitución de la persona con alguien que perdona y con alguien que siente rencor. En ambos casos hay una cierta configuración que involucra en paralelo una relación con nuestros afectos y una evaluación respecto de las cosas que nos importa, que involucra muchísimas emociones de diferentes órdenes y que impactan, como dije al inicio de la entrevista, la constitución de la individualidad. La persona que padece un mal objetivo y que lo sufre, su dignidad es una dignidad que reclama para sí misma. Es a mí al que me hicieron esto, yo perdono o yo siento rencor. Lo que me hace muy interesante es cómo los sentimientos y las emociones van haciendo como una especie de remolino alrededor de la persona que terminan, porque en esta metáfora de un remolino, en un núcleo de individuación. Entonces, digamos, ahí estaría otra función o otra característica de las emociones, como que a través de ellas constituimos nuestra identidad personal, nuestra individuación, lo que somos en última instancia.